Buenos días. ¿Cómo estamos todos? Bueno, le voy a decir una cosa, ¿no? Acerca de la palabra de Dios. A veces de que hay personas que usted lo escuchan de que dicen de que Dios me habló, Dios me dijo esto y Dios me dijo esto otro. Pero yo creo de que eso que le dicen esas personas no es verdad. No es verdad porque Dios como nos habla ahora a nosotros es por mediación de la palabra. Miren aquí, como dice aquí en Hebreo capítulo 1, en el versículo número 1, dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Okay? A veces de que nosotros oímos predicadores y oímos personas que nos dicen que Dios le dio esta noticia. Y casi siempre todas las noticias que le ha dado Dios a ellos son noticias buenas. Son noticias que le agrada a todo el mundo. Pero ¿para qué son las noticias buenas que dice él que Dios le habló? Para que la gente esté de acuerdo con todo lo que quiera decir. Cuando verdaderamente Dios nos habla a nosotros hoy por mediación de la Biblia. Antiguamente hablaba por mediación de los profetas, después habló por mediación de Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? ¿Cómo podemos saber si nuestro Dios nos está hablando? Esta pregunta es importante, pues la vida del creyente que debe vivirse en obediencia a Él. Nosotros debemos obedecer a Dios y obedecer la palabra de Dios. No será posible si no podemos discernir lo que Él nos está diciendo. De modo que necesitamos alguna forma de evaluar si la palabra que recibimos es realmente la palabra de Dios. A veces de que, como le estaba diciendo, de que hay personas, predicadores, maestros, que le dicen, no, que Dios me dijo esto, Dios me dijo esto otro. Y yo no sé cómo es que Dios le habló a esa persona en ese momento y lo que le dijo. Y casi siempre todo lo que le dice es para conveniencia de él. Y entonces lo voy a demostrar aquí para que usted vea de que Dios no habla solamente acerca de las cosas buenas. Cuando usted oiga a alguna persona que le está diciendo de que Dios le habló y le está hablando de cosas bonitas a usted, eso es mentira. Le está tratando la manera de ganar su sentimiento y su comprensión acerca de la palabra. Ahora bien, nuestra capacidad de convencernos que lo que hemos escuchado es la palabra de Dios no tiene límites. No esto, sin embargo, ninguna garantía de que esto haya acontecido. Una de las características que vemos en la Escritura, sin embargo, es que la palabra incomoda al que la recibía. En las Escrituras podemos ver de que casi todas las palabras que Dios dijo y Jesucristo le dijo a las personas se incomodaban, no les gustaba de la forma de que yo hablaba. ¿Por qué? Porque ellos eran como somos nosotros, que nosotros somos pecadores. Y cuando ellos le hablaban con la verdad.
Miren bien aquí. Una de las características que vemos en las escrituras, sin embargo, es que la palabra incomoda al que la recibe. Hasta le podía parecer escandalosa o ridícula. Piensen en Moisés. La argumenta con Dios frente a la zarza. Cuando Moisés estuvo ahí, que fue al monte, que vio que estaba la candela, fue de curioso a ver qué cosa es lo que estaba pasando. Entonces Dios le dijo a él: mira, yo quiero que usted vaya y haga el trabajo por mí y hable con Faraón para que Faraón deje salir a la gente de mi pueblo, dejaran a la gente salir de Egipto, que lo tenía cautivo, ¿no? Pero Moisés le empezó a poner excusa a Dios. ¿Me entiende? Entonces le dijo de que él no sabía hablar, de que él tenía muchos problemas. Cuando Moisés fue una persona educada, en la casa de Faraón por su hija. Y entonces ahí él estuvo educación, pero entonces le puso un motivo, un pretexto. Entonces a Moisés no le gustó eso que Dios le dijo, de que lo iba a poner a trabajar para él. Otro lugar también es, piensen en Sara, que se reía de la propuesta de su embarazo en su vejez. Sara estaba muy vieja ya. Entonces Dios le dijo: para tal día te va a tener un niño. ¿Y qué pasó? De que se empezó a reír y no lo quiso creer. ¿No me entiendes? No lo quiso creer. ¿Y qué sucedió? Que de verdad que tuvo el niño, como Dios se lo había dicho. Porque Dios habla, y cuando Dios habla, la cosa que Dios habla, las cosas suceden. Hay muchas personas de que dicen de que Dios le habló y que Dios les dijo esto. Como por ejemplo, hay muchas personas que están diciendo por ahí, o que estuvieron diciendo de que iba a venir, que Jesucristo iba a venir tal día. ¿Usted me entiende? Y Jesucristo nunca vino ese día, como ellos han dicho. ¿Usted me entiende? Entonces también ellos dicen el día y la hora y el tiempo en que va a venir nuestro Salvador. Y el mismo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, en la Escritura lo dice, de que Él no sabe el día. Entonces esas personas que lo están diciendo por su cuenta. No lo están diciendo porque Dios lo mandó. Si Jesucristo mismo no sabe, ¿cómo entonces ellos van a saber más que Jesucristo, que fue el que los salvó a ellos mismos? ¿Tú me entiendes? Entonces están mintiendo. Pero hay muchas personas de que le siguen asistiendo a sus clases y lo siguen oyendo. ¿Por qué? Porque le habla lo que le quiere la gente oír. A nosotros nos gusta que nos hable muy bonito y escuchar las cosas bonitas. Pero la Biblia tiene cosas, la palabra de Dios tiene cosas bonitas, pero tiene cosas duras que a nosotros no nos gusta escucharlas. Pero nosotros tenemos que escucharlas, ¿para qué? Para tener un cambio de corazón. Que eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Un cambio de corazón y un cambio de actitud. Usted se recuerda de Jeremías. Jeremías fue un profeta que Dios lo llamó. Dios le dijo a Jeremías: mira, venga para que usted profetice. Jeremías le dijo de que era joven, de que él no sabía nada. Pero Dios le dijo: ay, yo soy el que voy a hablar por ti. Yo te voy a poner las palabras en tu boca. Yo te voy a poner las palabras mías que yo quiero que tú digas en tu pensamiento. Entonces eso es lo que muchas veces nosotros, que tenemos el Espíritu Santo,
no comprendemos de que Dios nos puede guiar a nosotros para conllevar una vida mejor y la vida que lo glorifique a Él. Y asimismo ayudamos a otras personas a conocer acerca de la palabra de Dios. También Jonás, Dios le dijo a Jonás: óigame, yo quiero que usted vaya y predique la palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Se escondió y se metió en el barco. Se montó en un barco para irse para otro lugar. ¿Ya te me entiendes? ¿Qué sucedió? De que Dios lo sabe todo. Entonces Dios mandó una tormenta para que tuviera problemas allí. Entonces tuvo problemas. Y para que tú veas, los que estaban en el barco, los marineros que estaban en el barco, dijeron: pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Entonces se dieron de cuenta de que era algo malo que había sucedido. Y que lo llamaron a él y le dijeron: óigame, levántese y órele a su Dios. ¿Me entiendes? Porque esos marineros no conocían a Dios. Entonces ellos estaban orando a sus dioses, pero los dioses de ellos no son nada, ni son nadie. El Dios verdadero es el Dios de Jonás, del cual él se estaba escondiendo. Y cuando Jonás le dijo: no, eso es culpa mía, esto fue lo que sucedió. Y entonces le dijo: tírenme para el mar. Entonces, ¿qué sucedió? Jonás quiso salvar a los marineros y no quiso llevar la palabra de Dios a la ciudad que Dios lo había mandado. Entonces le dijo: bueno, tírenme. Pero que Dios tiene un plan para todo y Dios lo sabe todo. Le preparó el fish grande y lo llevó para la ciudad. El fish mismo lo botó ahí en la ciudad que quería Dios que predicara, porque si hay muchas personas que me dicen a mí de que no fue que el pez no lo llevó para la ciudad que Dios le había dicho que fuera a predicar. Y entonces Dios le había preparado el pez, y Dios le preparó el pez, fue para llevarlo para la ciudad. El pez no lo va a dejar en otro lugar, porque si lo deja en otro lugar, ¿qué sucede? No va. ¿Tú me entiendes? Entonces, porque Dios tiene todas las cosas predelimitadas. Y Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros somos los que no queremos tener relación con Dios y somos cabezones. No nos gusta. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Usted se recuerda también de Zacarías. Zacarías también estaba viejito también. ¿Usted me entiende? Él le dijo también de que va a tener un hijo a esta edad. ¿Y que tuvo el hijo? Tuvo el hijo. Porque la palabra de Dios no miente y la palabra de Dios no engaña. Ahora bien, fíjate cómo dice aquí: porque sus palabras eran muy duras, la lista es interminable, en todo hay una constante. Cuando Dios habla, las personas se sintieron incómodas, indignas, desafiadas, escandalizadas, pero nunca entusiasmadas. Siempre va a chocar. Siempre va a chocar. Ay, Dios mío, ¿qué hice yo ahora? Siempre va a chocar con el aspecto de no redimidos de nuestra vida. Al escuchar lo que nos dice, la carne inmediatamente se levanta a protestar. Si usted, las únicas palabras que escucha de algún predicador, de algún maestro, son palabras que le hacen sentir bien,
esas palabras verdaderamente no son de Dios ni vienen de Dios, porque Dios sabe bien de que nosotros somos rebeldes y que necesitamos que transformemos nuestro corazón. Y muchos predicadores están predicando la palabra, pero están predicando la palabra de la manera de que la gente le agrade, de que la gente puedan tener, por ejemplo, mira, hay veces de que hay predicadores que están hablando, te están diciendo de que te vas a enriquecer, que te vas a enriquecer. La Biblia en ningún momento dice de que tú vas a ser rico. ¿Tú me entiendes? Sí, vas a ser rico, pero vas a ser rico en conocimiento acerca de la palabra del Señor. Y a la vez que tú tengas el Señor a tu lado y el Señor te está enseñando a ti cómo usted debe seguir su camino, usted va a ser rico. Mire, una de las personas más ricas del mundo fue Salomón. ¿Y por qué Salomón fue rico? Porque Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Eso fue lo único que le pidió. Entonces Dios le dio sabiduría y le dio dinero y le dio otro y le dio el otro y le dio otro. Pero ¿qué hizo Salomón? ¿Qué hizo Salomón? Se buscó mujeres de otro pueblo que Dios le había dicho de que no hicieran eso. Y entonces todo se derrumbó porque cuando tú haces las cosas de acuerdo a su manera y no las haces de acuerdo a como dice la palabra que nosotros lo debemos hacer, vamos a tener gran problema. Y principalmente nosotros que hemos nacido de nuevo, que conocemos lo que dice la Biblia, porque si hay alguna persona aquí de que ha leído la Biblia y sabe lo que la Biblia dice y sabe los pasos que debemos tomar para ser salvos, es por mediación de la Biblia, no es por mediación de otra persona. Porque si ahora mismo yo le digo a usted, no, de que usted puede ser salvo por esto y esto otro, y entonces usted es salvo por lo que yo le dije, no puede ser así. Usted tiene que estudiar por usted mismo la Biblia para que tenga su propia fe. Usted no puede tener la misma fe que tengo yo. Yo sí lo puedo enseñar acerca de la fe, pero usted mismo tiene que tener su propia fe para que su propia fe la pueda llevar a la salvación y a lo que Dios quiere que usted haga para él. Y entonces uno de los problemas que también tenemos nosotros es de que no nos gusta estudiar la palabra de Dios. Y cuando nosotros no estudiemos la palabra de Dios, viene cualquiera y nos dice lo que le da la gana y lo vamos a entender de la manera que lo están diciendo. ¿Por qué? Porque esa persona está puesto en una iglesia, está puesto en un lugar dando las órdenes. Entonces le hacemos caso sin referirnos a lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que ir a buscar la Biblia y mirar lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice una cosa y lo que yo estoy diciendo es otra cosa, ¿a quién le deben hacer caso? A la Biblia, a la palabra de Dios. Y entonces a mí, no ni mirarme mal la cara, ¿tú me entiendes? Ni mirarme mal la cara, porque verdaderamente estoy hablando por mí mismo, no estoy hablando por Dios. Y entonces eso también es lo que sucede, de que nosotros mismos estamos escuchando cosas que sabemos bien de que no están correctas y no hablamos con la persona que nos lo dice y decimos, no, pero la Biblia dice esto. Tenemos que hablar con esa persona y dejarle saber que nosotros sabemos acerca de la Biblia. Porque eso está dicho, está escrito, de que nosotros debemos buscar, ¿tú me entiendes? Rebuscar
lo que está escrito en la Biblia para saber si lo que nos están enseñando es cierto. Porque hay veces, muchas veces, de que nosotros escuchamos lo que queramos escuchar. Eso es lo que sucede. Y muchos de nosotros no estamos de lleno, de corazón con Jesucristo. Muchos de nosotros estamos con Jesucristo porque vimos al primo de nosotros y vimos al hermano de nosotros, pero nosotros tenemos que tener nuestra salvación, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra salvación y saber de qué se está hablando. Porque hay veces de que nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y lo que tratamos la manera es de atraer las personas hacia nosotros en vez de atraer a las personas hacia quién, hacia Dios. Y eso usted lo puede mirar en todos los lugares que se habla acerca de Dios. Esta es la casa de Dios, esta no es la casa mía. Todas las personas que vengan aquí tienen que venir aquí para servirle a Dios, no para servirme a mí. ¿No me entiende? Y entonces esto es lo que está sucediendo en muchos lugares. Y nosotros como cristianos, el deber de nosotros es saber qué es lo que se nos está enseñando. Y mira, una cosa más bonita que podemos ver es de que tenemos aquí, que eso es lo que quiere Dios. Siempre Dios ha querido eso, de que todos los cristianos estén unidos. Y de que todos los cristianos pensemos en Él, en una sola cosa, que tengamos la mente en una sola cosa. ¿Y cuál es la mente que todos nosotros los cristianos debemos tener? Es la mente a Dios y hacia Dios. Y todos nosotros aquí habemos de diferentes iglesias y diferentes denominaciones, pero todos estamos aquí juntos aquí hoy. ¿Por qué? Porque Dios, eso es lo que Dios quiere. ¿Tú me entiendes? De que no haya esta iglesia y esta otra. Es un solo Dios. ¿Me entiendes? Y todos nosotros somos un cuerpo. Pero que tenemos que tratar la manera es de estudiar la palabra y saber lo que la palabra dice. Porque viene cualquier persona y te dice cualquier cosa y usted lo va a creer. Va a estar usted como un niño chiquito. Usted le dice vaya para aquí, vaya para allá y usted va a hacer, el niño chiquito hace todo lo que usted le diga y a veces que tiene que tener cuidado porque el niño no te hace caso. Pero nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra. Entonces, esta clasecita es pequeñita. Entonces yo quisiera saber qué han aprendido ustedes acerca de la clase, de la pequeña clase que traje hoy. ¿Qué han aprendido? ¿O qué me pueden decir? Pero que sea acerca de la clase, no de otra cosa. Por favor. Aprender a escuchar la voz de Dios. Que yo pienso que la misma palabra dice, ¿va? De que cuando Dios habla, se cumple. Y realmente nosotros, la Biblia es el medio más por el cual Él nos va a hablar a través de su bendita palabra. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor antes de creer para lo que diga el hombre, porque aún la misma palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que no confía en Dios. Entonces nuestra confianza principal tiene que estar en Dios, no lo que diga el hombre. O sea, es bueno escuchar, Sí. ¿verdad? Y si es de Dios se va a cumplir. O sea, tiene que tener pedir al Señor siempre sabiduría para que nosotros no seamos engañados. Es lo más importante, decirle al Señor siempre que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento para su palabra y cuando discernir lo que es la voz de Dios, discernir lo que viene de Dios. Y cuando usted le pida eso a Dios, Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Pero nosotros lo que le pedimos a Dios, un carrito, comidita y esto. Y no le pedimos que nos enseñe a nosotros su palabra. Cuando nosotros le pidamos eso a Dios, Dios nos lo va a conceder, porque eso es la voluntad de Él, que todos nosotros sepamos acerca de Él. Y más sin embargo, ¿no? La mayoría de la gente lo que piden es que salud. Dice ¿Sí? la palabra de Dios que buscad primero el reino de Dios
por añadidura. ¿Seguro que sí? O sea, eso quiere decir que primero busquemos a Dios sin ningún interés. Primero el interés de nuestra alma, de salvarla y de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios, ya viendo el corazón, Dios a uno lo recompensa de muchas maneras. Entonces el Hijo de Dios nunca va a padecer ni va a sufrir. A lo mejor sufre porque anda confundido y anda queriendo hacer esto y otro que no están bien delante de Dios. Pero cuando uno es sincero con Dios y hace la voluntad de Él, no le falta nada. Amén. De Amén. una de otra manera se suplen sus necesidades y Dios lo bendice mucho y aquí estamos, ¿verdad? ¿Y usted qué tiene que decir? Yo pienso que así como está la vida, el mundo hoy en día, necesitamos acercarnos a Dios para ser ricos, pero espiritualmente. Bien dicho, bien dicho. Dígame, sí. Como hay muchos, ¿verdad?, que quieren profetizar en la vida de uno, Sí. como usted dice, ¿verdad? Y es verdad, todos le dicen cosas bonitas que van a venir a la vida de uno, y uno se alegra. Sí. Pero a veces no es así. No, eso que... Porque yo, una vez una señora profetizó, ¿verdad?, de otra persona, le dijo, hermano, le dice el Señor que su esposa, le dijo, en 3 meses las va a tener aquí. Pues el hermano se alegró. ¿Qué pasó? La señora se casó allá con otro. No fue palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Se cumple, se cumple. Se cumple, pero él como dice, ¿verdad?, que hay que escuchar la palabra, no a hermanos o a personas que le quieran hablar bonito a uno, ¿verdad? Sí. A mí cuando cualquier persona me dice a mí no, porque Dios me dijo a mí, ya. A mí Yo no le hago más caso ni le escucho más nada. Un profeta que sí me profetizó a mí, yo le escuché, ¿verdad?, pero esa fue palabra de Dios. Porque mi esposa estuvo deportada en Honduras y me dijo, el profeta, me dijo, cuando tú ores, ora con tu frente en el piso. Y dice, y yo puedo escuchar, dice, un avión que está aterrizando en el aeropuerto y ahí viene tu esposa, ¿verdad? Y eso así fue, fíjate. Sí. Esa fue palabra de Dios, no palabra de hombre. Se cumplió la palabra. Ya mi esposa vino en avión, pues ya la traje legalmente, ¿verdad? Sí. Está bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Alguna anécdota que le haya pasado en la vida, como dijo el hermano? Yo escuché de una hermana que le profetizaron. Ella quedó viuda, entonces tenía poco de ser viuda y alguien le profetizó y le dijo que ella jamás se iba a casar, que porque ella iba a servir a Dios. Y cuando le profetizaron eso, como a los 6 meses se casó. ¿Sí? No fue palabra de Dios.